Arrancamos. Me gustó empezar con dos frases de dos personajes conocidos en el mundo de negocios en general, en nuestro mundo, ¿sí? Porque a partir de estas frases podemos empezar a, digamos, conversar, a sacar varias ideas y explayarnos un poco más. Además, de aquí empiezo a desprender algunos conceptos que vamos a ver en las láminas más adelante. Por un lado, Charles Darwin nos dijo hace mucho tiempo atrás, las especies que sobreviven no son las más fuertes, ni las más rápidas, ni las más inteligentes, sino aquellas que se adaptan mejor al cambio, ¿no? Al final, y de una u otra forma, creo que todos hemos escuchado o hemos leído esta frase en más de una oportunidad y creo que no deja de tener mucho razón hasta ahora y seguramente cada vez más. En general tenemos que estar pues con una actitud muy orientada a los cambios, porque sabemos que lo único que no para de cambiar es el cambio, ¿no? Permanentemente. Por otro lado, tenemos una frase de un consultor, algo más joven que Darwin, aproximadamente a estas alturas tendrá unos 65 años, este señor Jim Collins, arrancó, si no me equivoco, en McKinsey hace bastantes años, después trabajó en HP y de ahí tuvo toda una carrera como consultor. Y una frase bastante interesante y rescatable de este señor es esta: lo que convierte a una compañía, y yo recojo más, o a un líder, en los mejores, es la capacidad de elegir a las personas correctas y colocarlas en el puesto indicado, en el lugar indicado. Y yo a esta frase le añado, y en el momento indicado. Y a partir de ahí también podemos ir desprendiendo varias ideas, ¿sí? Y entonces estas dos ideas, frases, de alguna forma yo las resumo y digo, tenemos que realmente desarrollar mucho nuestra competencia de ser flexibles desde el punto de vista de negocios, sin dejar de tener la capacidad para la toma de decisiones. Y acá recojo y traigo de mi memoria una frase que algún CEO de una compañía en la que trabajé hace no mucho nos decía con relativamente frecuencia. Y nos decía, equivóquense rápido, ¿sí? Equivóquense rápido. Y lo que quería decirnos con esto era, tomen decisiones, no se paralicen, no dejen de tomar una decisión, tómenla, porque los que se equivocan son justamente los que toman decisiones. Y al decirnos equivóquense rápido, era justamente el hecho de, toma una decisión, pero permanentemente tienes que estarla analizando, tienes que estarla evaluando, y si te das cuenta que metiste la pata en criollo, pues corrígela, ¿sí? De forma rápida. Ahí es donde entraba equivóquense rápido, ¿correcto? Entonces, a partir de aquí, traigo algunos conceptos o ideas que probablemente muchos de ustedes han escuchado en más de una oportunidad, y sobre todo a raíz de pandemia, por ejemplo, este tema de los entornos VUCA, ¿sí? Seguramente que más de uno de ustedes lo ha escuchado, y un poco la intención de esta conversación de hoy, de este intercambio de ideas. Vamos a esperar, ojalá que tengamos algunas consultas de ustedes, intervenciones al final o comentarios, porque al final todos estamos aprendiendo permanentemente. Este tema de los entornos VUCA ha tomado mucho más relevancia en estos últimos meses, años, ¿sí? Pero realmente es algo de lo que ya se venía hablando algún tiempo atrás. Básicamente, VUCA es el acrónimo de 4 palabras que vienen en inglés originalmente, pero que nos dice que nosotros vivimos en entornos permanentemente cambiantes, ¿no? Que son volátiles, vivimos en incertidumbre, vivimos en entornos complejos y ambiguos, por supuesto. Y en esto yo siempre digo, a ver, a nosotros los peruanos particularmente, ¿qué nos van a enseñar de esto? ¿Sí? A los que yo tengo un poquito más de 45,
pero en general, a los que vivimos la época del terrorismo, crisis políticas, económicas, etcétera, a ver, permanentemente hemos estado acostumbrados a este tipo de cosas. Pero el punto es que tenemos que buscar incorporar esta forma de pensar, de actuar, digamos, y desarrollar esto como una competencia profesional en nosotros y en nuestros equipos, ¿ok? Porque en la realidad muchas veces nos encontramos con algunos profesionales que se quedan, como dije hace un momento, paralizados. Y también recuerdo la frase de otro jefe en esa misma empresa, en la que nos decía, no caigamos en parálisis por análisis. Eso es algo que también a veces se convierte en una forma de actuar, ¿sí? En una forma de vivir, cosa que por supuesto no es para nada recomendable, ¿correcto? Entonces, traía a colación y por eso recordaba esto de los entornos VUCA, ¿ok? Por otro lado, y dado que justamente cuando conversábamos con el equipo de Centrum, de Alumni, un poco en el enfoque de esta charla, de esta conversación de hoy, veíamos que uno de los temas importantes también a tocar era cómo sentarnos o pararnos, más bien, más que sentarnos, cómo pararnos nosotros frente a nuestros equipos de trabajo. Y hace mucho tiempo que se viene hablando, y de hecho creo que encontramos en todos lados, por todos lados, esto de las diferencias entre ser jefe versus ser líder, ¿no? Y nos dicen, oye, ¿tú qué tipo de liderazgo desarrollas? O a nosotros como colaboradores dentro de una compañía nos dicen, ¿qué tipo de líder te gustaría tener? Etcétera, etcétera. Entonces, encontré esta infografía que me pareció bastante interesante para compartir y bueno, creo que vamos a compartir la presentación después y que les pueda buscar. Finalmente yo no invento nada de esto es información que está en internet, lo que busco es, a partir, como ya les dije, de mi experiencia, ir compartiendo algunas ideas. Básicamente, lo que tenemos que tener claro es este punto, ¿sí? Digamos, más allá de todos los detalles que podemos revisar, es que un buen líder no tiene por qué empujar a alguien que no quiere caminar, ¿sí? No tiene por qué jalar a alguien que no quiere trabajar. Un buen líder tiene que dedicarse a enseñar, a orientar, a capacitar a quien tiene ganas de crecer. Por supuesto, tiene que buscar desarrollar, porque a veces cuando recién llega a una organización, de repente se puede encontrar con personas totalmente desmotivadas, etcétera, y hay que saber buscar esa diferencia, ¿no? Yo, de hecho, en esta última experiencia que estoy teniendo, acabo de vivir esto. Llegué en los primeros días, primeras semanas, me llevé cierta impresión sobre algunos colaboradores, pero que a partir de la interacción, a partir de la presión, a partir de la motivación, ¿sí? Fuimos dándonos cuenta en ambos sentidos que sí, digamos, tenemos mucho por desarrollar a los colaboradores, ¿no? Entonces, es algo que quien se va formando para ser líder de un equipo comercial, operativo, etcétera, tiene que ir desarrollando ese ojo hacia los colaboradores. Y como siempre nos dicen también, trata a otros como te gustaría que te traten, ¿sí? Y aprende de tus líderes, lo bueno, lo malo y lo feo. Lo malo y lo feo no lo repitas, pero lo bueno sí, hay que imitarlo, ¿no? Y eso es bastante importante. A ver, yo particularmente no soy un lector asiduo, les tengo que confesar, ¿sí?
Pero sí me gusta bastante el leer sobre temas de negocios. Y por eso traía a colación en las primeras láminas a Jim Collins. Jim Collins tiene algunos libros relacionados a estos temas, y uno de ellos es Empresas que sobresalen. ¿Sí? Hay otro que está orientado más bien a las caídas, a cuando se van en picada las empresas. Otro libro. Pero este de aquí resalta algunas ideas que son bastante importantes que quería compartir con ustedes, pero sobre todo me parece que son para analizar, para darle vueltas. ¿Sí? Eh, y él nos dice, como conclusiones de alguna manera de este libro, nos dice esto: los líderes de las empresas que sobresalen tienen estas dos características. Combinan la humildad personal con una voluntad profesional intensa. Ojo, ¿sí? El hecho de que seamos, y yo trato a veces de practicar esto, bueno, a veces no, trato de practicar mucho esto, el hecho de que seamos intensos en el trabajo, de que pongamos mucha presión para la consecución de objetivos, ¿sí? No significa que dejemos de lado la humildad, ¿correcto? Como les dije hace un momento, cuando recién nos presentábamos, todos estamos para aprender, en todo momento, o sea, nunca sabemos todo, ¿de acuerdo? Y no sabemos de quién vamos a aprender tampoco. Otro punto, los responsables en estas empresas, cuando se habla en este caso de estas empresas, es porque en este libro él hace un estudio de alrededor de las principales compañías en Estados Unidos, poco más de 15, de las empresas top. ¿Sí? Por eso el libro se llama Empresas que sobresalen. Entonces, él nos dice, los responsables de estas empresas primero eligen a la gente adecuada para dirigir la organización. Se deshacen de los que no están dispuestos a cambiar y después trazan un plan para conseguir objetivos muy concretos. Obviamente, este punto está muy alineado con la frase que leíamos hace un momento, ¿de acuerdo? Y ojo, puede sonar duro, cuando dice se deshacen de los que no están dispuestos a cambiar. Y ahí puede ser que entre ustedes hayan varios que no estén de acuerdo conmigo, pero desde mi punto de vista y con 25 o casi 26 años trabajando, estoy convencido de que eso es una realidad y es parte de lo que nosotros como líderes tenemos que hacer. Y es parte también de lo que mencionaba hace un momento, del tomar decisiones. A veces hay que tomar decisiones duras, por supuesto. A nadie le gusta quedarse sin trabajo, a nadie le gusta despedir a alguien. Y tenemos que hacer todo lo posible para que eso no ocurra. Pero cuando nos encontramos en una situación crítica, ¿sí? Tenemos que tomar decisiones. A más de uno de ustedes les puede haber pasado esta situación que es bastante, o era, al menos en mi tiempo, bastante conocida, cuando estábamos en procesos de selección. Y los psicólogos, no sé si hay algún psicólogo por acá, pero nos ponían en las pruebas y nos decían, si estás en un avión, bueno, hay ejemplos con aviones, hay ejemplos con barcos, etc. Estás en un avión a 10.000 pies de altura, el avión se empieza a caer en picada, solo hay uno, dos, tres paracaídas, ¿a quién salvas? ¿Sí? Y nos iban relatando la gente que estaba como parte de ese grupo. Hay que tomar decisiones en la vida. Señoras, señores, señoritas, las decisiones se tienen que tomar. Otro punto, no se pueden tomar buenas decisiones si no se afronta la realidad tal cual es, por dura que ésta sea. Y entonces, este es otro punto súper importante, es el reconocernos, el reconocer cuál es nuestra realidad de negocio, potencial, capacidad, etc. Muchas veces, y esto nos sucede en lo personal, ¿sí? Muchas veces no nos reconocemos, no nos queremos reconocer, no queremos ver lo evidente. Y entonces, por supuesto, no vamos a tomar buenas decisiones. O la probabilidad de éxito de esas decisiones que tomemos
va a ser menor. Esto también me encanta. El éxito en las empresas no llega de la noche a la mañana, ¿sí? Sino de la acumulación de muchos pequeños pasos. Yo recuerdo, de hecho, en Centrum, algunos de mis profesores nos contaban en esa época que ellos dictaban también temas relacionados a empresas familiares, ¿sí? Y en algunos de los cursos que me tocó llevar, tocábamos esos puntos también. Y este es, no sé si llamarlo así, pero es un mal, digamos, que se produce mucho cuando un emprendedor quiere crecer, lamentablemente, porque no ha recibido una adecuada formación. Que de la noche a la mañana quiere ser millonario, ¿sí? Quiere cambiar todo. Eso no nos podemos permitir en, digamos, si queremos hacer, sea nosotros, que seamos los emprendedores, si somos trabajadores de una empresa, etc. O sea, los éxitos no llegan de un momento a otro. Hay que tener claro eso. Y por último, dentro de estos puntos, como parte de este resumen, nos dice las empresas extraordinarias, y acuérdense de este punto porque lo vamos a tocar más adelante, las empresas extraordinarias saben que la tecnología por sí sola no genera resultados, pero saben adaptarse a los nuevos tiempos y utilizan la tecnología como un acelerador de su crecimiento. La tecnología es una herramienta. La tecnología, salvo que seamos una empresa de tecnología propiamente o de servicios quizás que entrega tecnología o vende equipos, etcétera, pero la tecnología es una herramienta para poder conseguir los resultados. Muchas veces también nosotros como líderes perdemos la brújula y creemos que por instalar o implementar una determinada solución en nuestros equipos, ya está, ya vimos la luz, ¿sí? Ya descubrimos la pólvora y se va a solucionar todo. Eso no es así, eso en la realidad no funciona. Y de hecho hay muchos casos de fracaso, muchos, inclusive en empresas muy grandes, en donde se han invertido millones de dólares y no funciona, se cae por no haber visto esto de manera adecuada. Y justamente a raíz de ese punto, también recordé que debemos compartir esta idea. Hace algunos años tuve la suerte de que alguien me enseñara este concepto del triángulo virtuoso de la gestión estratégica. Procesos, tecnología, personas. Personas, procesos, tecnología. Tecnología, personas, procesos. ¿De acuerdo? De hecho, algunos profesionales, en lugar de hablar de tecnología, hablan de herramientas de forma más genérica. Y yo creo que es totalmente válido. Tenemos que conseguir, tenemos que trabajar para que estos tres elementos funcionen en nuestras organizaciones de manera totalmente sincronizada. Yo puedo poner la mejor tecnología, puedo tener los mejores procesos, pero si no tengo personas capacitadas para cumplir el proceso y para utilizar la tecnología, no me sirve de nada, se me va a caer todo. O viceversa, ¿sí? Y aquí podríamos entrar a discusiones interesantes respecto a cuál de ellos es primero, cuál es más importante dentro de nuestra organización. Y es por eso que al principio les decía que si bien el título es dirección, el título de esta charla, de lo que nos convoca hoy es dirección y gestión comercial, no necesariamente esto está orientado únicamente al mundo comercial, está orientado en general a la gestión de los negocios. Pero por supuesto que en los equipos comerciales, para ser líder comercial, por supuesto que todos estos temas los tenemos que tener súper claros, interiorizados y sobre todo tenemos que practicarlos, ¿sí? Porque me imagino que varias veces también ya han escuchado, la teoría sin práctica no nos sirve de nada, o en todo caso sirve muy poquito. ¿Ok? Entonces, bueno,
No sé si por ahí alguien al final tiene alguna consulta de esto, podemos ahondar un poquito más. Y no quería dejar de comentar justamente en línea este triángulo virtuoso, la importancia de que nosotros les proporcionemos a nuestros equipos las herramientas que necesitan. En este caso traigo a colación justamente un CRM, pero en general, digamos, partiendo de lo más básico, ¿no? Ocupémonos de darles un escritorio, un papel, un lápiz, una computadora, lo que sea necesario. Y aquí quería resaltar varias cositas. Primero, acabo de utilizar el término ocupémonos, porque normalmente nuestro paradigma y la palabra que más nos gusta es preocupémonos o preocuparnos, ¿no? Eh, yo creo, estoy convencido, también me lo enseñaron hace algún tiempo atrás, que no nos ayuda tanto, sobre todo en el mundo de negocios, creo que en la vida personal también, pero en los negocios no nos ayuda tanto preocuparnos de las cosas, sino ocuparnos de que sucedan, ¿correcto? Entonces, en el mundo en el que vivimos hoy, cuando les digo ponerles un escritorio, una computadora, etcétera, más allá, sabemos que ya estamos en una realidad, digamos, híbrida algunos, otros 100% virtual, presencial, etcétera. Pero la cosa es que nos aseguremos de que nuestro equipo cuenta con las herramientas para poder conseguir los objetivos que necesitamos conseguir como empresa. ¿De acuerdo? Otro tema dentro de este concepto, esta lámina que estamos comentando, es que, y sobre todo, y aquí sí, ahondando un poquito más en lo comercial, es que debemos tener nosotros como líderes, para que ayudemos a nuestros equipos de mejor manera, los conceptos claros, ¿sí? Normalmente, por ejemplo, en este caso, hablamos del CRM como una herramienta. Y el CRM, y también podemos discutir, pero el CRM no solo es una herramienta, es verdad, sí, es una herramienta, pero el CRM es un modelo, es un método, es una forma de gestionar, es una forma de gestionar la relación con mis clientes, ¿ok? No solo es una herramienta como tal. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque muchas veces cuando en algunas conversaciones con equipos comerciales o con líderes comerciales, en algunas clases que doy, nos dicen, no, pero mira, es que yo no tengo dinero, no puedo invertir ahorita en un CRM. Y decimos, oye, pero espera, lo que tenemos que tener claro es un modelo de gestión de mis clientes. Y pongo un ejemplo básico. El señor o la señora que nos atendía en el mercado y que conocía absolutamente todas nuestras preferencias y que conocía nuestra familia y que sabía cuándo íbamos, cuándo no íbamos, etcétera, etcétera. ¿Y cómo lo hacía? En un cuaderno, papel y lápiz. Y tenía toda la información relacionada a sus clientes, por lo menos a los principales, a los más conocidos, a los más recurrentes, ¿sí? Eso es el modelo de gestión de la relación con el cliente. Y por supuesto, existen herramientas más o menos avanzadas, con más o menos características. Esa parte yo creo que es secundaria, ¿sí? Y dentro de una compañía, por supuesto, mientras más recursos tengamos o más recursos vayamos generando, podemos ir profundizando en qué herramienta usar, si pagamos, no pagamos, si usamos algo en la nube, etcétera, ¿no? Pero eso respecto al CRM. En términos generales, tenemos que ocuparnos de darles las herramientas. Insisto con eso, ¿ok? He puesto el CRM como un ejemplo, pero nuevamente el mensaje es, como líderes, tenemos que ver qué les debemos entregar. Otro punto súper importante que considero dentro del liderazgo
comercial, digamos, dentro de lo que debe tener en cuenta un director, un gerente, un jefe, un supervisor, es la metodología de trabajo. Y acá también podemos entrar en discusiones, pero una frase que siempre utilizo justamente es que el resultado de las ventas, el conseguir las ventas, ¿no? El lograr que ese funnel comercial se convierta en una realidad, no es suerte, no es casualidad, no es que, oye, pucha, este vendedor tiene harta suerte y por eso, no, en absoluto, es orden, es convicción de que el cumplimiento detallado de estas etapas del proceso comercial se deben hacer una a una, ¿ok? Se la tiene que creer, pero el equipo comercial no se la va a creer si yo como su líder no me la creo, ¿de acuerdo? Entonces, ocupémonos de explicarle el proceso comercial a nuestros equipos, explicarle por qué es importante cada uno de estos pasos y qué es lo que deben hacer en cada uno de estos pasos, ¿sí? Y si bien en la lámina anterior hablábamos de la herramienta, luego veremos cómo la herramienta está vinculada a este proceso, ¿correcto? Podríamos no tener herramienta, o en todo caso, y me corrijo, podríamos no tener una herramienta muy evolucionada. Usamos un hoja de cálculo. ¿Estamos? Ahí vamos viendo dentro del triángulo las personas de las que estamos hablando, los procesos y la tecnología y/o herramienta. ¿Ok? Otro punto súper importante, pero súper importante, y aunque parezca mentira, en la mayoría de empresas medianas, digamos, y eventualmente pequeñas, aquí en nuestro país, lamentablemente en algunas grandes también, esto de los objetivos no se cumple. Yo les comparto como idea, digamos, a mí me funciona, me gustó hace mucho tiempo, conocí esta metodología SMART para la definición de objetivos y la verdad es que la he venido siguiendo durante bastantes años. En general, o sea, podemos usar una, dos, tres, o sea, la metodología que quieran, la forma que quieran, pero lo que sí debemos dejarle claro a nuestros equipos son las reglas de juego. Las reglas de juego tienen que estar clarísimas, ¿sí? Y por supuesto los objetivos. Y el objetivo no se puede estar cambiando. Me he encontrado casos de empresas con que el dueño, el jefe, el líder comercial, no sé, cuando el vendedor se está acercando al cumplimiento del objetivo, como ve que había digamos, el jefe ve que había un variable asociado a esto prometido, ¡pum! Le dispara el objetivo simplemente para meterle cabe a su propia gente. Es un absurdo, o sea, es un absurdo. Cuando la idea es, oye, que el comercial gane, que gane todo lo que quiera, que gane más que el gerente, el director, el dueño, porque mientras más vaya a ganar él, nos va a generar ingreso a nosotros. Entonces no tiene ningún sentido que no respetemos nosotros mismos las reglas que estamos colocando. ¿Ok? Como les digo, les dejo yo esta metodología como sugerencia, me parece bastante sencilla de aplicar, sobre todo cuando uno la va practicando, ¿sí? Pero bastante efectiva, sobre todo. ¿Ok? Igual, SMART son, digamos, es el acrónimo de 5 palabras en inglés, que en nuestro idioma implica que cuando definamos un objetivo, este sea específico, sea medible, sea alcanzable, ¿sí? O sea, no podemos poner una valla, pues, no sé, 15 metros cuando sabemos que la persona no va a saltar más de 4, ¿no? 5, 6, no sé, es imposible. Tiene que ser realista y temporal, tiene que ser en un tiempo. Si cumplimos estas características,
el equipo se va a sentir, bastante tranquilo, bastante a gusto. Y ya cerrando los conceptos que quería compartir hoy, está el hecho de no perder el foco en lo importante. Porque al final todo lo que hemos hablado está relacionado a hacer, ¿sí?, lo más rentable posible a nuestra compañía, a nuestro negocio. Pero la única forma, la única manera en la que cualquier negocio, salvo, no sé, una beneficencia o una ONG, y eso, hasta en esos casos podríamos por ahí discutir, pero la única manera de conseguir eso es que no perdamos el foco en el cliente. Por eso pongo foco en lo importante y abajo les comparto este gráfico donde en el centro, bueno, en inglés lo encontré, pero en el centro es cliente. Y a raíz de esto, quería cerrar justamente diferenciando estos dos conceptos que, o de los que venimos escuchando mucho en estos últimos años, probablemente. Y no necesariamente los tenemos bien diferenciados, ¿sí? Empiezo por la izquierda en todo caso. A ver, el Customer Experience. El Customer Experience es un concepto que está relacionado a, si hacemos la traducción, la experiencia del cliente, ¿sí?, a lo que el cliente siente, percibe respecto a nosotros como compañía, nuestro producto, etc. Lo que pongo ahí dice, que es un extracto de un concepto que encontré, es el recuerdo que se genera en la mente del consumidor como consecuencia de su relación con la marca. La experiencia del cliente va a llevar a este recuerdo, digamos, pero este recuerdo se va a dar o se va a ir generando en las diferentes interacciones que el cliente tenga para con nosotros. Si yo soy una compañía retail, un poco trayendo, digamos, el mundo al que estoy cercano ahora, si yo soy una compañía retail, les decía, ¿cuándo el cliente va a tener algún tipo de contacto o experiencia conmigo? Desde que intente entrar a mi página web, cuando me llame por teléfono a hacer, no sé, averiguar los horarios de atención, cuando vaya a la tienda física y imagínense que yo vendo ropa y busque modelos, cuando trate de ir al probador, si encuentra o no encuentra un probador, si encuentra a alguien que lo atienda, que lo guíe, cuando va a pagar, cuando luego de haber comprado se acerca a pedir un cambio, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos puntos de contacto y momentos de verdad a través de distintos canales. ¿Ok? Todo esto es parte de la experiencia del cliente. ¿De acuerdo? Pero por otro lado, tenemos otro concepto que suena parecido, pero que no es lo mismo, que es el customer centric. Es el estar centrado en el cliente. Y eso es otra cosa totalmente diferente. Es una estrategia que toma al cliente como punto de referencia, que lo pone en el centro, ¿ok? Para que toda nuestra revisión de procesos, para que todas las decisiones que yo tome dentro de mi compañía, primero pongan al cliente en el medio y entonces empecemos a pensar qué es lo que el cliente necesita, qué está buscando, cómo lo ayudo a que, digamos, él esté más tranquilo, funcione mejor, reciba el mejor servicio, etcétera, 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 etcétera. ¿De acuerdo? Entonces son dos conceptos que como palabras suenan parecidos, pero son diferentes. ¿Ok? Entonces, bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Ah, perdón, y me olvidaba. Con esta lámina cierro. Propuesta de valor. Propuesta de valor. ¿Sí? Como último punto que también considero muy importante respecto
a lo que nosotros como líderes tenemos que trasladar a nuestros equipos, tanto para que ellos lo interioricen como para que lo puedan trasladar a los clientes, al mercado. ¿Ok? Y la propuesta de valor debemos entenderla de una manera resumida en esta frase. ¿Por qué yo y no mi competidor? ¿Por qué ese cliente me va a comprar a mí? Y la respuesta a esta pregunta debe ser nuestra propuesta de valor. ¿Ok? Bueno, ahora sí, con esto cierro esta presentación. Gracias a todos. Adiós.